Márquez, que es analista político, para poder tratar este tema. ¿Ya estamos conectadas con ella? Así está. Muy buen día. ¿Cómo está? Muy buenos días, muchas gracias. Muy amable. Verónica Landeta le saluda y bueno, sí, vayamos al tema. Sentencias a adolescentes como adultos. Es algo que desde una visión totalmente, pues, digamos así, acorralada por el tema de la delincuencia y de todo lo que sucede en nuestro país, pues la opinión pública venía marcando y obviamente pues las autoridades lo han recogido. ¿Qué significaría esto de poder sentenciar a estos adolescentes, a estos menores de edad como adultos? Mire, del análisis que se ha podido hacer, lo que he podido observar, es legítimo la preocupación que pueda tener el Estado en relación a que ha existido este crecimiento de involucrar a niños, adolescentes dentro de crímenes y delitos muy graves. Entonces, me gustaría empezar diciendo que aunque esto es preocupante y hay que ejercer todas las medidas que se puedan en razón de parar estos crímenes, no solamente los que pudieran cometer adolescentes, sino los adultos, también hay que especificar y hay que entender que la propuesta debe de realizarse desde un margen en donde también se respete lo que nos dice nuestra Constitución, lo que nos dicen los tratados internacionales. Sin embargo, estas medidas socioeducativas se ha dado el resultado, como lo vemos ahora, que no está siendo efectivo. Entonces, pueden cambiar la ley. La particularidad de la ley es que estas reformas van a ser para los adolescentes que cometan delitos que tengan una pena de más de 10 años. Entonces estamos hablando que son delitos muy graves, o sea, dentro de nuestro margen, de nuestro marco legal, o sea, estos delitos muy graves son el sicariato, el feminicidio, el asesinato, ¿no? Delitos que tengan que ver contra la seguridad pública, el tráfico agravado de drogas. Pero lo importante y lo que se debe de canalizar es que todos los efectos positivos que puede tener esta reforma, tal vez en un corto plazo, ¿no? Que es el de generar una percepción de que existe mayor control estatal, no caiga en lo que vienen hablando y conversan en muchas mesas los expertos, que es el populismo penal, ¿no? O sea, que al final no sea solamente como un acto simbólico para que la ciudadanía crea que efectivamente se ha hecho algo contra el crimen organizado y se olvide el gobierno de lo más importante, que es tratar el delito en sí desde todos los aspectos, desde todos los puntos, y tanto para adultos como para adolescentes, desde una forma preventiva. Abogada Márquez, en la prevención, en muchas zonas priorizadas, usted debe saberlo, conocedora del tema, es analista política y es analista también en estos temas, debe saber que en muchas de estas zonas priorizadas ya muchas organizaciones sociales y de derechos humanos han trabajado de la mano de las mismas GDOs para evitar que los menores de edad y adolescentes obviamente incurran en estos delitos. Pero también lo que han hecho esas organizaciones ha sido insuficiente, por lo mismo que usted destaca, que hay que meter mucha más inversión, digamos así, al tema de la seguridad ciudadana para que estas zonas empobrecidas y atemorizadas por la delincuencia vaya saliendo y obviamente los menores de edad vayan tomando otro rumbo. Pero ha sido insuficiente, entonces viene la otra parte. Me gustaría ir analizando esa parte porque definitivamente al no ser suficiente lo que se ha hecho en seguridad ciudadana y en tratar de rescatar a los menores de edad y adolescentes, pues viene la otra reforma. No hay que ser ambiguo en las posturas. ¿Es o no es conveniente? ¿Es o no es representativo para nuestra sociedad y para la lucha al crimen organizado en el que nos estamos metiendo todos, porque no solamente es el Estado? Es conveniente y es representativo desde el ámbito de que se va a cambiar la ley y en algún momento, si cambia la ley, va a ser efectiva. El problema es de que los jueces hagan efectiva esta ley.
Y no solamente esta ley, sino todas las leyes. Porque el Estado se compromete y está integrado por un sinnúmero de leyes que no se respetan. El crimen no solamente es el crimen físico que usted puede observar, que viene tal vez un adolescente o un adulto, cobra por un sicariato y mata a alguien. O sea, los crímenes, esos crímenes son los crímenes que la gente y la ciudadanía puede ver a través de la vivencia diaria. Y los crímenes que no se ven. Como por ejemplo, ¿qué otros crímenes? Es que me gustaría ir analizando paso a paso. Sí. ¿Cuál es el otro crimen que usted dice que no se ve? ¿Que el crimen de esos chicos que están ahí a merced de esos grupos delictivos organizados? ¿A eso se refiere? La corrupción que existe dentro del ámbito público. Y hablemos específicamente de la corrupción que existe dentro del Consejo de la Judicatura. No quiero meter a todos los funcionarios judiciales en un mismo saco, porque puede ser que existan, y existen, sé que existen funcionarios judiciales leales y que honran su trabajo y su puesto, pero hay funcionarios judiciales que no. Y por ejemplo, para mí sí es eso, criminal, de que exista todo un trabajo de inteligencia unido con el trabajo de la fiscalía, y un juez decida que ese trabajo no fue suficiente y deje en libertad a los criminales, sean adultos o adolescentes. Entonces, es un conjunto de situaciones que se debe de prever. Lo bueno es que ya la semana pasada se aprobó esta ley de inteligencia. Y lo fundamental de esta ley de inteligencia es que es específico para investigar y prevenir el delito. Y todo se va a unificar. Esta ley, la ley que estamos viendo en estos momentos para las reformas que son necesarias, incluye también, y eso es importante y la ciudadanía tiene que saber, que van a existir penas para delitos de prevaricato en contra de jueces, fiscales, funcionarios judiciales, inclusive abogados, que los van a inhabilitar de por vida cuando se encuentren razones suficientes de que ellos están colaborando con este crimen organizado. Mire, esta guerra se lucha no solamente desde la perspectiva económica, que es enorme, todos los fondos que tienen los grupos de delincuencia organizada para luchar en contra de un Estado. Y estamos hablando de grupos de delincuencia organizada, inclusive transnacionales, en países donde Ecuador no tiene alcance y sus leyes no tienen alcance. Entonces es muy importante trabajar también de la mano con la investigación contra el crimen con el resto de países, en donde se ve el reflejo de lo que está pasando en el nuestro. Entonces, usted puede cambiar la ley 100 veces, y puede endurecer 1000 veces más las penas, pero si no existe una cultura de respeto a la ley y de la prevención del delito, no va a servir de nada. Esperemos que realmente vayamos cambiando desde nuestro concepto y también desde nuestra educación. Alberto Quintana continúa con la entrevista. Gracias, abogada, qué gusto, ¿cómo le va? Oiga, definitivamente en esta lucha, ¿no?, que tiene la sociedad y que tiene el Estado, identifiquemos las principales amenazas, ¿no? Porque a mí me llama la atención. Yo considero que a veces hasta la sociedad permeable. ¿Recuerda usted cuando empezó todo este problema del consumo de los niños, de los adolescentes de droga? Y comenzaron, ¿no?, a romantizar el tema. Los hacheritos. Pero era así, los hacheritos, ¿no? O sea, un poco hasta como que se incentivaba el tema. Y vean dónde ha ido derivando el alcance de toda esta situación. Entonces, a veces desde el entorno de la misma familia y de la sociedad hemos sido bastante permisivos, más allá también del otro tema que usted apunta, esta corrupción que hay en nuestro sistema de administración de justicia. Así es. Mire, el Estado tiene una lucha tan grande y hace falta tantas cosas, empezando por el dinero. Pero creo que desde el Ejecutivo desconcentrado pueden empezar de lo poco a lo mucho. Entonces, es necesario que exista una intervención tanto de las instituciones que resguardan la seguridad como de las instituciones que resguardan el ámbito social que tiene el país en cuanto a que exista esta educación pública de calidad para poder lograr que existan programas de intervención temprana, más que nada, en estas zonas de riesgo. Pero ¿qué es lo que pasa ahí? Y por eso es importante la integración de todas estas instituciones en una mesa técnica. Nosotros tenemos nuestro Ministerio de Educación, tenemos nuestras trabajadoras sociales del Ministerio de Educación, tenemos el Ministerio de Inclusión Económica y Social. ¿Y qué pasa? Que los funcionarios no quieren, pues,
ir hasta las zonas de riesgo, porque exponen su vida. Entonces, ahí hay lamentablemente un hueco que si el Estado no interviene junto con la policía, resguardando la seguridad de estos funcionarios, no se va a lograr poder tener una intervención temprana en estas zonas de riesgo, poder explicarle a ese niño, a ese adolescente, junto con la inteligencia de la policía, qué unidad educativa está siendo invadida por las personas que quieren vender droga y prevenir y poder explicarle a ese niño, a ese adolescente, que ese camino, que el camino de la criminalidad solamente lo va a conducir a dos lados, o a la prisión o a la muerte. No hay más. Porque ¿qué es lo que pasa? Estos grupos de delincuencia organizado toman a estos niños y adolescentes, y no es por romantizar, pero el problema es que esa familia ha venido en una cadena de que mi importismo, por la pobreza, por el aburrimiento, por la falta de oportunidades, por muchos factores que tenemos en este momento en nuestro país y en Latinoamérica. Pero el asunto es que viene el grupo de delincuencia organizada, toma a un menor, lo trata cariñosamente, se lo hace sentir como parte de la familia, alguien que le importe. Y no es verdad, a ellos no les importa. Ellos lo que quieren es un objetivo, que es seguir con sus crímenes, y caen. Los niños y los adolescentes caen. Sí, y lamentablemente lo que no encuentran en casa lo encuentran en estas organizaciones criminales. Más temprano nosotros decíamos, incluso en el caso de anoche, ¿no? Porque siempre lanzamos ese mensaje para los chicos, para los adolescentes, para los jóvenes, ¿no? De que no se vinculen a estas organizaciones criminales. El caso de anoche, como un perro, como ya lo mataron en el tiroteo, lo lanzaron del carro ahí afuera de la FACSO, de la Facultad de Comunicación Social, acá en Guayaquil. Ahora, ojo, ¿no? En toda esta conversación, en lo que estamos diciendo, siempre ratificamos algo, ¿no? Hay una falencia que se ha venido arrastrando. El Estado está obligado a promover, ¿no?, la rehabilitación de los chicos. Eso es innegable. El Estado tiene que hacer presencia. El Estado tiene que replantear también su accionar. Nosotros aquí muy abiertamente criticamos, por ejemplo, que desde los gobiernos locales también no haya autoridades que privilegien la pintada de murales, los festivales, los reggaetoneos y todo aquello, y no se utilicen los recursos que no es de alcaldes, de alcaldesas, de prefectos o de prefectas, sino del erario nacional de todos los ecuatorianos, lo utilicen en cualquier tontería, menos en este tipo de iniciativas que de alguna manera podrían ser coordinadas con los otros niveles de gobierno, incluido el nacional, a efecto de tener mejores resultados. Entonces esto es titánico y yo creo que tenemos que ser clarísimos, ¿no? Es un tema de la sociedad civil y del Estado entendido en su integralidad, ¿no? Hay que tener un trabajo excesivamente integral, tiene que ser coherente. Las autoridades en general, quien tenga al mando un equipo de trabajo, tiene que utilizar el sentido común para poder ejercer el cargo que está en ese momento dirigiendo. No puede ser que los gobiernos autónomos descentralizados y el gobierno en esta sola cosa, que es lo único importante y que es lo único que va a desarrollar a todo el país y por ende a las respectivas ciudades que gobiernan, no tengan un trabajo coherente y integral. No se puede trabajar si no es en equipo. Tienen que trabajar en equipo, se tiene que dejar al lado ese estigma y esa situación de si eres verde, si eres rojo, si eres morado, si eres lila, porque ahorita en estos momentos el único color que prevalece en el Ecuador es el negro, porque estamos rodeados de muerte, de caos, de delincuencia, de desorden. Entonces, si las autoridades empiezan a tener la coherencia al momento de ejercer su cargo, si el gobierno a través del Ejecutivo desconcentrado habilita los canales y las guías para poder tener este trabajo en conjunto, gracias a Dios hemos logrado algo y se puede ver que ha sido un trabajo con bastante eficiencia, de que al fin las Fuerzas Armadas puedan tener un trabajo coordinado con la policía, cuando eso antes era impensable. Nunca en la historia del Ecuador se hubiera podido pensar que las Fuerzas Armadas iban a poder colaborar con la policía hombro con hombro. Entonces, eso es un gran paso.
y hay que continuar en el ámbito de la lucha contra el crimen desde la prevención y desde acciones efectivas. Claro, y por eso de pronto es bueno resaltar, ¿no? Ayer esta instalación del Comité para Prevenir el Reclutamiento de los Menores por parte de los grupos delictivos, yo creo que también es una acción importantísima. Permítame, abogada, vincular a esta entrevista también a nuestro querido compañero y colega Javier Segarra Torres, que está con nosotros también acá en el estudio. Estamos conversando, Javier, a esta hora con la abogada Karina Márquez, importante analista de estos temas tan importantes. Javier, bienvenido. Gracias, Alberto. ¿Cómo les va? Buenos días. También a Vero. ¿Cómo le va, abogada? Buenos días. Un gusto saludarla a esta hora de la mañana. Yo creo que de alguna u otra manera la situación de este país es fundamental que las instituciones como tal trabajen de manera conjunta. Las normativas deben existir sin duda alguna, la justicia debe hacer prevalecerlas o respetar y hacer cumplir las normativas, cualquiera que ésta fuese, como usted bien lo señalaba, no solamente esta ley, sino todas las leyes, es decir, aplicar la justicia adecuada. El tema es cómo logramos que esa justicia sea eficiente para evitar tantas situaciones complicadas y adversas que a veces los ecuatorianos nos quedamos admirados. Cada vez que hay un hecho se lo mete preso y resulta que en 24 horas está libre, ¿no? Hay que generar conciencia de responsabilidad social en el ámbito del sector público, porque son los funcionarios públicos los que tienen la oportunidad, el poder de poder plasmar en un papel una solución y que ésta se haga efectiva. Entonces, eso solamente va a venir interiorizado desde la persona, desde cada uno, que por fin generen conciencia de que realmente piensen antes de realizar y tomar una decisión, que esa decisión en qué puede afectar, no solamente de manera personal, sino también cómo va a afectar a la ciudadanía, a la ciudad, a la familia, inclusive a su propia familia. Entonces, los funcionarios deben de entender una cosa. Si bien es cierto en estos momentos faltan recursos en algunos casos para poder ejercer bien el trabajo que tienen los funcionarios, y me voy a referir específicamente al Consejo de la Judicatura, porque todos los abogados sabemos el declive en el que se encuentran, ¿ya? Aún así, existen funcionarios que sí se toman con la seriedad y con el honor que es representar y tener en su poder el poder administrar justicia, y lo hacen de la forma sana, aún a riesgo de sus propias vidas. Entonces, si nosotros como Estado empezamos a dar la protección que corresponde, a concientizar de manera que corresponde, y esos funcionarios comprenden que entre el cielo y la tierra no hay nada oculto y todos los actos tienen una consecuencia y se empiezan a responsabilizar por los actos, tanto de su vida pública como de su vida privada, que debe de ser tan transparente la una con la otra. Si es un juez, por ejemplo, debe de dar él el ejemplo y poder continuar con esta labor que es el de administrar justicia desde el ámbito de la coherencia, la razón, la lógica, el sentido común. Si usted ve que un ciudadano viene y tiene un prontuario penal que ha cometido un delito que no le puede usted dar una medida sustitutiva, no se la dé. Pero eso ninguna ley va a obligar, sino más única y exclusivamente en la conciencia de cada uno de estos funcionarios. Lo que pasa es que ¿sí? la corrupción de alguna u otra manera genera una situación también complicada, ¿no? Sí, pero para eso también para eso se están implementando las otras leyes, para prevenir el delito, para prevenir la corrupción. Y sí se debe de hacer una reforma al Código Orgánico de la Función Judicial para poder sancionar a los malos funcionarios de acuerdo al acto que hayan cometido, y si tienen que ser separados de la institución, que sea. Pero lo que pasa es que ahorita tampoco existe una herramienta así dentro del Código Orgánico de la Función Judicial, y más específicamente dentro del reglamento para sancionar a funcionarios judiciales. Hay vacíos. Entonces yo creo que la próxima reforma urgente es esa, para poder detener, para poder prevenir que se cometa un acto de corrupción y poder salvar al Ecuador, porque esto es un trabajo de todos. Claro, y mostrar los rostros de aquellos jueces, o decir o señalar a los jueces que de alguna u otra manera no hicieron cumplir la ley o interpretaron a su manera y generaron
qué sé yo, libertades que de pronto no son las adecuadas o no se aplicó la normativa correspondiente. Yo creo que también es fundamental ir limpiando de esa manera públicamente la imagen de un juez. Miren, más que un llamado a la vergüenza pública, Ajá. porque es una vergüenza, Sí, sí. los jueces deben de actuar no por el miedo a ser expuestos a una vergüenza pública, sino que deben de actuar dentro de lo correcto. Porque imagínense, si un juez no sabe, entonces ¿quién sabe? Solamente el juez es el que puede aplicar la ley, porque para eso es juez, ese es su puesto. Pero si nuestros jueces no aplican la ley, ¿cómo podemos darle un ejemplo a la ciudadanía que tienen que respetar lo que está prohibido y lo que está permitido? Sin duda, la ética es fundamental, mi querido Alberto. Claro, Gracias, por supuesto abogado. que sí. Abogada, agradecerle muchísimo e invitarle incluso a usted y a toda nuestra audiencia. Más adelante estará con nuestro equipo también el doctor Germánico Maya, expresidente del Consejo de la Judicatura, para hablar sobre estos temas. ¿Qué hacer con los jueces corruptos, no? Con los administradores de justicia corruptos. Que tenga un excelente día. ¿Ah? Muchas gracias por su invitación. Muy contenta de haber podido conversar con todos ustedes. Y nosotros Amable. congratulados de tener siempre pues su visión, sus puntos de vista sobre estos temas tan importantes. Son las 7 de la mañana con 24 minutos. Ahí está planteada esa invitación, 7:30, el doctor Germánico Maya. A las 8, hoy es miércoles y como todos los miércoles estará también el doctor Henry Cucalón Camacho, nuestro panelista invitado de los miércoles. Siempre tiene temas tan trascendentes, tan importantes para compartir.